Aquí inicia La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente, con Alfonso Villalpando. Amigas religiosas, lamento informarles que el Dios al que adoran, sí, ese al que le rezan y admiran, las odia y mucho. ¿De dónde viene ese odio de Dios hacia las mujeres? Pues es difícil encontrar el origen de este odio tan grande, pero desde el mismo momento, cuando a Dios se le ocurrió crear a la mujer por el estúpido asunto de que a Adán no le sirvió de compañía ninguno de los animales que Dios le dio para que lo divirtieran, comienza el largo, penoso y degradante camino de la mujer a través de las páginas bíblicas. El Pentateuco tiene cientos de versículos que ofenden directamente al género femenino. Así es, amigas de la Fosa Escéptica. Ese librito que es guía para muchas es, en pocas palabras, anacrónico, misógino y perverso. Hay versículos horrorosos que degradan a la mujer de una manera vil y grosera. Nada más para que se den cuenta de lo que digo, les voy a decir unos bellos ejemplos de esto. En el Génesis encontramos lo siguiente. Entonces Jehová Dios hizo caer en sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de las costillas de Adán y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Como vemos en este tierno pasaje bíblico, la mujer no es más que un trozo del cuerpo del hombre, un pedazo de Adán, creando un simbolismo implícito que ata a la mujer al hombre como dependiente de él. Es fácil sacar en conclusión que como la mujer es un pedazo del hombre, es de su propiedad, un objeto de su posesión. En el versículo 23 vemos que la mujer será llamada varona. Al parecer el nombre de mujer no es suficiente y necesita otro nombre que la relacione definitivamente con su subordinación ante el género masculino. Y yo les pregunto, amigas, ¿por qué Dios no dice que a los hombres hay que llamarlos hembros? Afortunadamente este mandato de Dios de llamar a la mujer varona pues no se volvió popular entre sus borregos, aunque no me extrañaría que algunas locas religiones lo estuvieran haciendo. Por si esto no les ha sido suficiente, señoras, en el Génesis a la mujer se le condena a sufrir no solo esos insólitos y molestos antojos del embarazo, las fresas con crema a las 3 de la mañana o los hotcakes con mostaza, sino esos espantosos dolores propios del parto, que muchos consideran el dolor más grande que puede sentir un ser humano. En efecto, en el Génesis se puede leer que con gran dolor darán a luz a los hijos. Injustamente Dios solo condena a la mujer a sufrir un dolor físico por su error de cuestionarse los mandatos divinos y tomar el fruto prohibido. Hay que recordar que ella fue la que no pudo contener el deseo de comerse esa famosa manzana. Entonces, por andar de desobediente, la mujer debe sufrir los dolores del parto. Pero al hombre pues no le impone ningún padecimiento físico. Dios también castiga a la mujer sometiéndola al mandato y disposiciones masculinas. La mujer no tiene elección propia. Es el hombre quien decide por ella. Otras versiones bíblicas dicen la expresión: y tu deseo será para tu marido. O lo que es lo mismo, tu voluntad será sujeta a la del hombre. Cuando sale la primera mujer del Edén, ya lleva sobre sus hombros el pesado costal del machismo que ha sido heredado hasta las mujeres de hoy en día. Siguiendo con este tema, también en el Génesis, Dios hace un pacto con el hombre. Así se lee en la Biblia, miren. Este es mi pacto, que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Como vemos, aquí Dios establece un pacto con el hombre a través del sangriento y doloroso rito de la extirpación de ese sensible pellejito, ¿verdad? Y como vemos, con la mujer no hizo ningún pacto. Esto es obvio, pues, porque la mujer está subordinada al hombre al ser un pedazo de él. No tiene los mismos derechos. Pero si esto de la circuncisión les parece un acto absurdamente espantoso, en otras religiones como el Islam se realiza una carnicería parecida a la circuncisión judía, la espantosa y no menos cruel ablación femenina, donde a las niñas les cortan el clítoris y los labios vaginales. Todo esto con la estúpida intención de que no sientan deseo sexual como el hombre. Esta salvajada la realizan sobre una piedra sin la más mínima higiene y muchas niñas inocentes mueren por infecciones. Las que sobreviven están condenadas a una frustrante vida sexual sin deseo ni placer. Así son los dioses, odian a las mujeres. Sobre el odio a las mujeres hay que recordar a Lot, un maravilloso siervo de Dios. Cuando los habitantes de Sodoma y Gomorra desean someter sexualmente a los 2 ángeles que se metieron de gorrones en su casa, Lot les dice que a los ángeles no les hagan nada y les ofrece a cambio a sus 2 hijas vírgenes para que las violen y les hagan lo que quieran.
Sin duda Lot era un padre muy amoroso, ¿verdad? ¿Por qué no se ofreció él mismo o alguno de sus hijos? No, pues no, tenían que ser sus indefensas hijas, para eso son inferiores. Y ya cuando de sus hijas solo quedaron despojos, Lot, en lugar de curarlas y sanarlas, va y también las viola. En fin, toda una bella historia bíblica que deja a la mujer humillada, denigrada, pisoteada y muy adolorida. Pero ahí no para la cosa, espérense que apenas estamos calentando motores. En el libro del Éxodo hay un mandamiento divino que dice así, miren. Uno de los mandamientos de Dios protege definitivamente a las mujeres. Y dice así: no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Padre, ¿cómo se atreve a decir que Dios protege a las mujeres con ese estúpido mandamiento? Lea bien. Ahí la mujer es clasificada como un objeto más de la propiedad masculina, inclusive por debajo de una casa y al mismo nivel que un asno o un buey. La verdad, a estas alturas del partido, esto ya no me sorprende. En el mismo Éxodo se lee que Dios pide como ofrenda al primer hijo varón, pero no solamente eso, también al primogénito de la vaca o de la oveja. Pero tiene que ser macho, ni de los animales quiere a las hembras. Entiéndalo, señoras, definitivamente Dios no las quiere. Si todo esto no fuera una prueba contundente, todavía el Éxodo dice que si alguien vende a su hija como esclava, no será liberada como pasa con los esclavos masculinos. Las mujeres serán esclavas toda su vida. Bonito Dios tienen las mujeres religiosas. Un Dios que no solo avala la esclavitud y la venta de mujeres, sino que a ellas las obliga a una vida de esclavitud y miseria. La mujer es un objeto, un animal doméstico al que puede venderse o comprarse. Pero hay algo más dramático. Si un hombre tiene sexo con una mujer sin el consentimiento de ella, Dios obliga a la mujer a casarse con él, sin tomar en cuenta los deseos de la mujer, ni mucho menos su consentimiento. Esto aunque sean violadas. Pero si el padre de ella no quiere dársela al tipo que abusó de ella, entonces es tratada como una mercancía más y se procede al pago de dinero por esa mujer. Más humillación, imposible. En el libro de Levítico, precisamente en su capítulo 12, versículos 2 al 5, se lee esta bonita y simpática historia, miren. La mujer cuando conciba y dé a luz a un varón, será inmunda 7 días, conforme a los días de su menstruación, será inmunda. Y al 8º día se circuncidará al niño y se purificará 33 días. Pero si diere a luz una niña, será inmunda 2 semanas conforme a su separación y 66 días estará purificándose de su sangre. El odio de Dios a la mujer en la Biblia es evidente. Si una mujer da luz a un varón, solo es inmunda por 7 días y pasará 30 días purificándose. Pero si da luz a una niña, es inmunda el doble de tiempo. El odio y la aversión de Dios hacia el género femenino es tan evidente que hasta le ponen fechas. Odia a las mujeres el doble que a los hombres. Pero ya andan ellas gritando por todos lados que Dios es amor. ¡Ja! Y el odio va hasta las funciones fisiológicas normales de la mujer, como la menstruación. Dios le manda al hombre durante la menstruación de su mujer que la mantenga alejada de él y a cualquier tipo que la toque será inmundo. Odia a la mujer menstruante, es decir, la odia por hacer una cosa normal que el mismo Dios le impuso a las mujeres cuando las creó. La mujer inmunda y apartada, hasta el punto de que es inmundo el despistado que las toque. Al hombre le prohíbe ver a su mujer desnuda mientras esté menstruando. ¿Se puede ser más arcaico e irracional? Pero miren esto, el Levítico dice claramente que si alguien se acuesta con una mujer que es esclava de otro, los azotarán a ambos, pero la mujer no será libre. Dios no solo justifica la esclavitud de la mujer, sino que la priva de su libertad, mientras que al hombre lo dejan libre. Si a la hija de un sacerdote se le ocurre tener sexo de la forma que Dios no desea, terminará siendo quemada. O sea, la hacen barbacoa. ¿Por qué Dios no dice nada de los hijos de los sacerdotes? El odio a la mujer se puede ver hasta en el precio que Dios le pone tanto al hombre como a la mujer para ser redimidos. Sí, señoras y señores, Dios nos puso precio si queremos ser perdonados de nuestros pecados. La diferencia en los precios que vienen en la Biblia, en específico en el Levítico, son un ejemplo de la poca valía que para este Dios misógino tiene la mujer. Así vemos que, por ejemplo, si alguien tiene más de 60 años, al hombre se le pondrá un precio de 15 ciclos de plata, mientras que la mujer vale solo 10. Si tienen de 1 mes hasta 5 años de edad, el hombre le pondrá un precio estimado en 5 ciclos de plata y la mujer 3.
Aquí vemos que Dios, sin ningún tipo de vergüenza, le pone precio y valor al hombre y a la mujer. No hay dudas. Explicado en números, el hombre es más valioso que la mujer. Las mujeres valen un promedio de 40% menos que los hombres y la diferencia es de un 50% si su edad es de 5 a 20 años. Para Dios no hay duda, la mujer vale menos que el hombre. Obviamente, si según la Biblia y Dios la mujer no vale nada, tampoco es tomada en cuenta para ser censada como habitante de su pueblo. Solo los varones tienen derecho a esto. Está en una ley mosaica que al hombre se le permite confirmar o anular los votos matrimoniales. En otras palabras, el hombre es quien decide cuándo anular un matrimonio. La mujer no tiene derecho a decir nada, son solo sumisas. De hecho, todo el capítulo 30 del libro de Números está dedicado a este privilegio que tiene el hombre para anular su matrimonio. Hijas mías, amigas de la fosa escéptica, me han pedido que les diga algunos versículos bíblicos sobre el gran amor y respeto que Dios nuestro Señor le tiene a esas hermosas criaturas que son las mujeres. Por eso he seleccionado estos. Miren, en el libro de Números podemos leer esta bella historia. Y se enojó Moisés contra los capitanes del ejército, contra los jefes de millares y de centenas que volvían de la guerra. Y les dijo Moisés: ¿por qué habéis dejado con vida a todas las mujeres? He aquí, por consejo de Balaam, ellas fueron causa de que los hijos de Israel prevaricasen contra Jehová en lo tocante a Baal, por lo que hubo mortandad en la congregación de Jehová. Matad pues ahora a todos los varones de entre los niños. Matad también a toda mujer que haya conocido varón carnalmente. Pero de todas las niñas entre las mujeres que no hayan conocido varón, las dejaréis con vida. Aquí vemos, hijos míos, el gran amor de Dios hacia las niñas. ¿Gran amor? No, padre. Este es uno de los fragmentos bíblicos más aberrantes y monstruosos que se puedan encontrar en cualquier libro. En una de sus tantas matanzas, Dios ordena matar a todos los niños y matar también a toda mujer que haya conocido varón. O sea, pues que le hayan entregado aquellito a algún tipo, ¿verdad? Las vírgenes quedarán con vida como esclavas sexuales, me imagino. Lo realmente denigrante es cómo le hacían los soldados para verificar que las niñas no habían conocido varón. Es denigrante y bochornoso. Pienso que lo tenían que confirmar físicamente, ¿no? ¿Se imaginan eso? Un soldado de este amoroso Dios revisando a cada niña, me imagino que manualmente, para ver si era virgen o no. Y si descubre que tuvo relaciones sexuales, es asesinada de inmediato. De verdad que no hay palabras para describir esto. Dan ganas de vomitar. El gran amor de Dios para con las mujeres se ve en el Deuteronomio, que dice así: y si vieres entre los cautivos alguna mujer hermosa y la codiciares, y la tomares para ti por mujer, la meterás en tu casa, y ella rapará su cabeza y cortará sus uñas, y se quitará el vestido de su cautiverio, y se quedará en tu casa y llorará a su padre y a su madre un mes entero. Y después podrás llegarte a ella, y tú serás su marido y ella será tu mujer. Y si no te agradare, la dejarás en libertad, no la venderás por dinero, ni la tratarás como esclava, por cuanto la humillaste. ¡Ay, qué bella historia! El matrimonio de dos seres que se aman, se respetan y se unen. Pues no, padre, lea bien. Eso que acaba de citar es otro humillante y machista fragmento bíblico. A Dios le parece bien que el hombre tome a la mujer que guste entre los esclavos, como toma uno un paquete de arroz en el supermercado. Y si después no le gusta, la desecha, así de sencillo, como un producto en venta con garantía. Ah, y otra cosa, el hombre puede regresar su adquisición si no le satisface el desempeño de la mujer seleccionada. Claro que no podrá venderla, es un producto usado. Ay, sigo con esta bella historia del matrimonio bíblico. En el Deuteronomio se lee lo siguiente: cuando alguno tomare mujer y después de haberse llegado a ella la aborreciere y le atribuyere faltas que den que hablar, y dijere: a esta mujer tomé y me llegué a ella, y no la hallé virgen, entonces el padre de la joven y su madre tomarán y sacarán las señales de la virginidad de la doncella a los ancianos de la ciudad en la puerta. Y dirá el padre de la joven a los ancianos: yo di mi hija a este hombre por mujer, y él aborrece. Y de aquí él le atribuye faltas que dan de qué hablar, diciendo: no he hallado virgen a tu hija.
pero ved aquí las señales de la virginidad de mi hija, y extenderán la vestidura delante de los ancianos de la ciudad. Entonces los ancianos de la ciudad tomarán al hombre y lo castigarán, y le multarán en 100 piezas de plata, las cuales darán al padre de la joven por cuanto esparció mala fama sobre una virgen de Israel, y la tendrán por mujer, y no podrá despedirla en todos sus días. Mas si resultare ser verdad que no se halló virginidad en la joven, entonces la sacarán a la puerta de la casa de su padre, la apedrearán los hombres de su ciudad, y morirá, por cuanto hizo vileza en Israel, fornicando en casa de su padre. Así quitarás el mal de en medio de ti. No, qué bella historia de justicia y relación de pareja. Cómo quisiera que la gente siguiera al pie de la letra este bello pasaje bíblico. Sí. ¿Cómo se atreve a decir eso, padre? No puede haber una historia más espantosa y degradante. Si el esposo recién casado, luego de estar con su mujer, muestra que no era virgen, entonces los padres sacarán las sábanas del lecho nupcial y las expondrán como una bandera frente a su casa. Si tienen sangre, que según estos animales es señal inequívoca de virginidad, significa que el hombre mintió y deberá pagar una simple multa. Pero si no tienen sangre, significa que la mujer no era virgen y la matan a pedradas. Independientemente de que es una actitud horrorosamente machista, ya que al hombre no se le pide llegar virgen al matrimonio, todos sabemos que el sangrado no es una señal inequívoca de virginidad. Hay mujeres que, por ejemplo, se rompen el himen por hacer ejercicio, inclusive a veces nacen sin él. ¿Cuántas mujeres inocentes habrán muerto injustamente por esto? También ocurre lo contrario, muchas mujeres sangran durante el acto sexual aún no siendo vírgenes. Aquí también podemos ver la enorme diferencia que hay en la Biblia en el trato entre el hombre y la mujer. Al hombre solo se le pone una pequeña multa, en cambio a la mujer la premian con una lluvia de pedradas hasta matarla. En pocas y resumidas palabras, la Biblia ordena que mates a tu esposa si resulta que no es virgen. El machismo y la ignorancia en su máxima expresión. Siguiendo con estos bellos pasajes bíblicos donde se muestra lo importante, valioso y especial que es el trato de Dios a todas las mujeres, he seleccionado esta belleza que pueden encontrar en el Deuteronomio. Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa, y salida de su casa podrá ir a casarse con otro hombre. ¿Quién fue el que dijo que Dios no permitía el divorcio? Claro que lo permite. Si el recién casado ve algo que no le guste de su mujer, pues simplemente escribe en un papelito que se divorcia de ella, se lo da a la mujer y la saca a patadas de su casa. Así de sencillo. Así que ya lo saben, religiosos, si no les gusta a su mujer por cualquier cosa, la verdad eso no importa. Simplemente escríbanle en un papelito que ya no les gusta y pónganla de patitas en la calle. Dios lo aprueba, ¿eh? En la Biblia, en especial en el Deuteronomio, pueden encontrar una historia realmente sádica. Miren, si algunos riñeren uno con otro y se acercare la mujer de uno de ellos para librar a su marido de mano del que le hiere, y alargando su mano lo asiere de sus partes vergonzosas, le coitaréis entonces la mano, no la perdonarás. Esto no es solo increíble y vergonzoso, sino hasta cierto punto es muy divertido, ¿verdad? Si una mujer se mete a defender a su esposo en una pelea y sin querer o queriendo le toca el pene a alguno de ellos, entonces le cortan la mano a ella. ¿Se imaginan ustedes esta situación? Miren, dos tipos se están agarrando a golpes. Entonces la señora de uno de ellos se mete para separar a su marido. Ya saben cómo son de entrometidas. Y ya en el momento de los golpes, sin querer, le toca el pene al contrincante y este le dice al otro: oye, tu mujer me tocó el pene, no jales. Dice así, entonces espérame, le corto la mano a mi esposa y seguimos dándonos hasta con la cubeta. De morirse de risa, ¿verdad? La desviada ley del Levítico llega a extremos realmente espantosos. Dice que cuando dos hermanos vivan juntos y se muera uno de ellos, la mujer del muerto no se puede casar con otro, solamente con su cuñado. Y si tienen un hijo, se tiene que llamar como el muerto para que ese nombre no desaparezca. Esta es la famosa ley del levirato, donde sin consultar la opinión de la mujer, al morir su esposo se tiene que casar forzosamente con su cuñado. No solo la mujer tiene que manejar el dolor por la muerte de su esposo, sino que
que es regalada a su hermano. La opinión de ella no cuenta. Versículos como estos son muy frecuentes en el Pentateuco. Revisarlos en este video sería agotador y también innecesario. Estos ejemplos que hemos visto creo que son suficientes para demostrar cómo ese amoroso Dios le tiene un odio inmenso a la mujer. Dios es un ser machista y misógino. Solo habría que recordarle a los religiosos que la totalidad del Pentateuco fue escrita supuestamente por Moisés e inspirado por Dios. Los religiosos incluso dicen que Dios mismo dictó muchas de estas humillantes y absurdas leyes directamente. Y claro, ya lo sabemos, pero lo voy a repetir. Dios es inmutable, Dios no cambia. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Si Dios era misógino y abusador de mujeres en el pasado, pues por lógica lo sigue siendo ahora. Y no lo digo yo, lo dice la mismísima Biblia y el mismísimo Dios lo confirma. Hasta aquí por hoy. Les recuerdo suscribirse al canal, activar las notificaciones para que no se pierdan cuando subamos contenido nuevo. En la descripción de este video les dejo la liga para que se integren al grupo de La Fosa Escéptica en Facebook y las ligas para que se conviertan en patrocinadores de este canal. Hasta el próximo video. Un abrazo. Esto fue La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente, con Alfonso Villalpando.